durante el periodo porfirista. Acuérdense que Porfirio Díaz entregó el petróleo a empresas extranjeras. Porfirio Díaz entregó las tierras, las aguas, los ferrocarriles, las minas. Entonces, cuando se habla de neoliberalismo, para nosotros el antecedente es el porfiriato, por eso hablamos que es neoporfirismo. Entonces, este modelo adquiere su auge en la época de Salinas, que es cuando entrega todas las empresas públicas que ustedes ya conocen, a particulares, todos los bancos, y esa política es respaldada por el PAN, aunque se pelean y dicen, no fue que yo me adherí a tu política, dicen los panistas, es que esa era mi política y tú la aceptaste. El caso es que coinciden y yo sostengo que con Salinas en el 88 surge el PRIAN. Y ya conocen ustedes la historia. Se van juntos en todo. Aprueban el FOBAPROA juntos. ¿Qué fue el FOBAPROA? Pues fue convertir las deudas privadas de unos cuantos, de los de arriba, en deuda pública. Y todas las reformas a la Constitución que se hicieron, desde Salinas hasta finales del 2018, todas, hasta el llamado Pacto por México, se votaron en el Congreso por el PRI y por el PAN. Todas. Porque se ajustó el marco jurídico, la Constitución, a la política neoliberal de despojo, de pillaje, que empobreció al pueblo. Saludos amigos, amigas, señoras y señores, como siempre gracias por venirse a informar a este canal donde verifico notas de 12 a 14 horas. Me interesa mucho que conozcan bien la verdad con el ángulo que se requiere conocerla. Gracias por hacerlo, mi mayor objetivo ha sido siempre ese. No se les olvide por lo mismo sus importantísimos likes, que esto hace que los videos de este canal o cualquier otro pues pueda ser más tomado en cuenta por esta plataforma y por suscribirse. Así como escuchamos el día de hoy en la conferencia de prensa a nuestro presidente, que ha sido muy reiterativo al respecto, porque si este país no ha crecido, si este país no ha progresado, si tú no cuentas realmente con un salario mejor, es precisamente estas determinaciones nefastas de gobiernos anteriores. Así como dice esta nota de Salinas de Gortari, lo que no se puede perdonar a Salinas es que haya reducido el papel del Estado como un rector de la economía, que eso es importante para el progreso, el crecimiento, el estado de bienestar, además de nosotros las personas, debido a estas privatizaciones. Entrando a las privatizaciones, hay que entenderlo así, que se regula en base a criterios separados, y por eso luego aceptaron el outsourcing ilegal, la contratación irregular en tantas empresas que llegó a ponerla en nuestro país Vicente Fox, donde se nos quitaron todas nuestras prestaciones como antigüedad, reparto de utilidades, y ya sabemos que con la antigüedad lo que se pasaba es que conforme pasaban los años, tu salario iba siendo mejor, vacaciones pagadas, seguro social, todas esas cuestiones que deben de ser derechos humanos, ¿no? Bueno, durante el sexenio de Salinas se liberó el control del Estado una gran cantidad de empresas paraestatales como Alpura, la leche, los camiones o vehículos DINA,
La compañía de telefonía que teníamos, sobre todo de manera fija, Telmex, que se le vendió a Carlos Slim. Los efectos de las privatizaciones de Dina se dieron inmediatamente de repente de las clases populares que viajaban en autobuses y omnibus y chihuahuenses y se subieron a los nuevos camiones. Dina con más comodidad y hasta el cine, y era una compañía 100% mexicana, asomando hacia una modernización del transporte foráneo. Durante el gobierno de Salinas se privatizaron los bancos, que habían sido nacionalizados durante la administración de López Portillo, y que esto porque también nos detrimenta en el progreso y el crecimiento, porque todo entra dentro del entorno absolutamente de ver cómo otras monedas, siendo nuestro peso una moneda emergente, se sometía aún más a esto, así como los manejos de intereses, de las tasas fijas, de los créditos, se establecen en criterios de otros países donde por supuesto tendrán un mayor poder adquisitivo y no es lo mismo al poder adquisitivo que hemos tenido en nuestro país. Apenas un sexenio antes del expresidente como secretario de Programación y Presupuesto, en el sexenio como el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien él comenzó a poner la mesa neoliberal en nuestro país. Sin duda que Salinas llegó a la presidencia con la necesidad de hacer cambios dado las graves presiones macroeconómicas, pero esto es ser servil. Esto es ponerte de rodillas y no previendo el gran potencial, la gran fortaleza y la dignidad de un país. Fue, dice, normal, entre comillas, que estas empresas en manos del Estado mexicano se reportaran con números rojos y las pérdidas las absorbiera el gobierno con cargo al pueblo. Todo esto aunado a la bomba de tiempo que dejó López Portillo con alto nivel de endeudamiento, que esto también estos regímenes prianistas lo venían haciendo, y obviamente esto es un freno absoluto al progreso y al crecimiento de un país, con las presiones inflacionarias de evaluaciones y posteriores a gobierno de Salinas detonadas en aquella crisis que conoció o fue conocida, dada a conocer como el error de diciembre en el 94, donde las cosas con Salinas de Gortari en esa crisis del 94 nos triplicaron, nos cuadruplicaron el costo de productos, y no estoy exagerando. Y donde en el sexenio de Ernesto Zedillo sin reservas internacionales, así comenzó el país, totalmente arrodillado. Los 80 se conocen como la década perdida debido a la inflación elevada y el bajo crecimiento de la economía, causando más deterioro en la calidad de vida. Después, sin estar así, como dice Acclaim Energy, la página de Acclaim Energy, la reforma energética, cuáles fueron los contras de esta reforma, que además ya sabemos que la aceptaron a billetazos, vendieron su voluntad los legisladores, sobre todo mayoritariamente del PRIAN. Esto tendría un profundo impacto en el mercado, ya que los costos de electricidad seguirían aumentando después de algo que hay que volver a retomar, de cómo vendió la autosuficiencia nacional Felipe Calderón. Según Platts, el cambio de generación de gas en generación de productos derivados podría reducir en generación por gas hasta en 0.5 BCF por día. Pongamos esta cifra en perspectiva. 0.5 BCF por día representan alrededor del 9% de las exportaciones diarias en promedio del gas natural a México desde los Estados Unidos, equivalente a un poco más de 87,000 barriles de petróleo. Este aumento de 2.3 millones representa la diferencia entre el costo de la compra de 0.5 BCF de gas natural, asumiendo un precio conservador de $4 por esta medida. Este cambio de gas a petróleo es una consecuencia del impacto económico del extractivo de la reforma energética propuesta, de la pérdida de la autosuficiencia además. Como dice aquí, vale la pena señalar que los dos principales principios de la transición energética es la democratización de la gestión energética y la llamada destrucción creativa dentro del sector energético. Acclaim Energy y otras voces relevantes en el mercado energético mexicano ya han planteado las preocupaciones significativas a las propuestas que revertirán o reformarían el mercado energético mexicano. Un mercado abierto ofreciendo muchos beneficios a la nación y a todos los usuarios, por lo que se espera que las voces involucradas en esta legislación hubieran considerado seriamente el impacto socioeconómico que esto también provoca. La traición del tema de cómo llegó a venderles contratos sobre la producción de energía sin poner un ladrillo a estas empresas españolas por parte de
Felipe Calderón. Es un documento de 20 cuartillas dirigido al delegado de la Fiscalía General en Oaxaca. Y Flavio Sosa y César Mateos denunciaron al presidente Felipe Calderón primero por traición a la patria y luego por terrorismo. El primer cargo, lo argumentan, deben de actuar a Felipe Calderón desde que fue secretario de Energía, así como presidente de la República. Primero entre 2003 y 2004, cuando era secretario de Energía durante el sexenio de Fox, impulsó la Comisión Federal de Electricidad se escogiera, para dar paso a la energía proveniente de empresas de capital privado, particularmente extranjero. Denunciaron que entre 2003 y 2004 Felipe Calderón litigó contra los intereses de la nación y a favor de los intereses de estas empresas extranjeras generadoras de energía eléctrica. El informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de 2002 de la Auditoría Superior de la Federación de marzo de 2004 advierte: la participación de la capacidad de la generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad disminuyó respecto del total del sector energético nacional. La denuncia continúa y advierte que la Auditoría Superior halló que la inmensa cantidad de contratos otorgados a empresas de energía eléctrica desde 1992 eran insostenibles, y aunque Calderón Hinojosa no era secretario al momento de estos contratos, sí litigó a favor de estas empresas y no de la Comisión Federal de Electricidad, ya como titular de la Secretaría o incluyendo a la que desapareciera por decreto cuando fuera presidente Calderón, a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Llevó el caso incluso hasta la Suprema Corte, protegiendo a las empresas españolas. Por cierto, el máximo órgano del Poder Judicial falló a favor de las empresas, concluyendo que la Auditoría Superior no tenía facultades. Fíjense cómo le quitaban autoridad a cada una de las dependencias y luego, para el colmo de males, metían a sus personajitos escogidos dentro de estas dependencias, así como también sucedió dentro de la Suprema Corte y el Poder Judicial, para que precisamente se les facilitara todo este deterioro de soberanía a nuestro país. La reforma eléctrica de AMLO creará una supercomisión federal de electricidad y además se protegerá la soberanía del litio. Nuestro presidente informó el viernes anterior que ya envió la iniciativa de reforma en materia eléctrica que, entre otros temas, incluye el tema de la explotación del litio. En esta misma iniciativa, dijo nuestro presidente, para la explotación del litio solo va a poder hacerlo la nación. El litio en el subsuelo de nuestro territorio es de México, de los mexicanos. Adán Augusto, el recién ingresado secretario de Gobernación, dio a conocer estos puntos que destacan de la iniciativa. Dice: se trata de rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a través de ella la seguridad energética del país, su autosuficiencia, en este caso la industria eléctrica nacional, y que sea posible que haya electricidad a menor costo para los mexicanos y que todos podamos tener acceso a electricidad a mejores precios más honestos. Y ahora vamos con Rocío Nale, esta gran secretaria de Energía que recibió un toro bravísimo con, imagínense, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad retacadas de corrupción, de contratos leoninos, de contratos hacia empresas extranjeras. Es realmente una mujer de notable, admirable, y hay que agradecerle mucho el gran trabajo que viene haciendo, además de haberse ido un par de ocasiones a la India para poder revisar y entender mejor cómo la refinería más grande del mundo se construyó allá, que por supuesto para ser una refinería bastante productiva, que repunte además la producción de refinación de nuestro petróleo en nuestro país. Eso por supuesto además contenderá con la situación que ese neoliberalismo nos dejó de estar mandando a refinar nuestro petróleo al extranjero. Se reunió con Murat, el gobernador de Oaxaca, el día de hoy. La secretaria de Energía, Rocío Nale, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se encontraron en el tradicional café de la parroquia, allí en Veracruz. La reunión de ambos políticos se da en el contexto del inicio de la discusión de la reforma constitucional de materia energética que nuestro actual presidente envió al Congreso ya de la Unión. Por tratarse de una reforma constitucional, Morena y sus aliados en el Congreso necesitan de los votos de la oposición. Tanto nuestro presidente y el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, han señalado que el PRI es el partido más progresista en quien buscan convencer de cómo sí se va a beneficiar mucho más al país en este asunto.
A esta reunión también se le sumó la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quien desayunaba en una mesa continua. Aquí vemos a Alejandro Murat del lado izquierdo de la mesa y vemos a la secretaria de Energía en una blusa negra, precisamente en esta reunión que tuvieron en esta cafetería de café de la parroquia allá en Veracruz. Dice también la nota: la reunión de ambos políticos se da en el contexto del inicio de la discusión de la reforma constitucional en materia energética. Inclusive el Universal mandó este video. Es simplemente, ¿no?, donde se puede ver que están ahí reunidos hablando. Tanto el presidente como el coordinador de Morena, Ignacio Mier, han señalado que el PRI es el partido que pretenden que comprendan, que entiendan más por qué se debe de buscar hacer esta nueva reforma energética, ya que el anterior que pusieron con su Peña Nieto, esta simple y llanamente siguió en detrimento de nuestra soberanía. Así, amigos, amigas, señoras y señores, es por eso tan importante entender que los actos y las decisiones y los malos manejos que hicieron los presidentes anteriores, por eso a tantas personas nos tienen tronándonos los dedos en un país donde deberíamos de estar pagando una gasolina a un costo probablemente máximo de 12 pesos por litro, y esto obviamente nos estaría ayudando en la economía. No tendríamos un transporte público tan caro así como lo es aquí en el Estado de México, que la tarifa mínima es de 12 pesos, pues así te subas 2 cuadras son 12 pesos, y tenemos que ver las cosas con esta perspectiva de honestidad y por supuesto de soberanía, para que se pueda dar más fluidamente el progreso, la soberanía de nuestro país, que es tan importante, y sobre todo nuestro estado de bienestar, que se contempla en el poder adquisitivo que podamos tener, que esto se suma a que haya tantas personas en negocios y que ofrecen servicios que dejen de ser deshonestas, porque este es un problema después de que nuestro gobierno sí nos sube el salario mínimo en un 40%, después de tanto tiempo, en 30 años que así no lo subieron, y que vamos en ese proceso para poder alcanzar mejores cosas, oportunidades de empleo con mejores pagos, que se nos respeten todas nuestras todo lo que podamos tener, que se nos respeten nuestras antigüedades, que se nos dé el reparto de utilidades, que se nos ofrezca seguro social, que se nos paguen vacaciones. Esto se debe de hacer porque es un derecho humano para tener una vida más digna, y nadie tiene derecho a venirnos a coartar que tengamos una vida más digna. En ningún sentido no puede haber ninguna justificación. Las justificaciones y excusan solo las usan personas ruines, personas egoístas y personas ambiciosas. No lo permitamos, porque nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, vale y cuenta. Gracias por sus likes, gracias por suscribirse, gracias por informarse en Toño el Subterráneo 4T.